Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Ángel Seisdedos y aquí hablamos de marketing, gestión de despacho, venta, desarrollo de negocio y todo lo que necesitas para llevar a cabo tu labor profesional, tu ejercicio profesional. Como verás, hoy hemos cambiado de sitio, este es mi nuevo despacho, estoy aquí en mi casa, aquí es donde trabajo, aquí es donde publico y edito todos los podcasts y de podcast es lo que vamos a hablar hoy. La primera pregunta que te quiero decir es, ¿sabes lo que es un podcast? Un podcast no es otra cosa que un canal de emisión de audio a demanda. ¿Os acordáis cuando veíamos la televisión o escuchábamos la radio? Nos gustaba mucho ese programa, pero teníamos que esperar a la hora de emisión para poder verlo. Pues esto ha cambiado con la televisión y la radio a demanda, en este caso los podcasts a demanda. Podemos escucharlo cuando queramos, donde queramos y sobre todo podemos volver a escucharlo o pasarlo o pararlo en el momento en el que queramos hacerlo. Esta es una de las magias del podcast y la otra magia es que es súper sencillo de montar, es súper guay y hay muchísima gente deseando de escucharnos. Los podcasts se han vuelto muy pero que muy populares en España. De hecho, Vía Podcast, que es un canal en el que únicamente se habla de podcasting y podcasters, dice que el 40% de los españoles escucha o está escuchando un podcast. Esto nos sitúa en el quinto país donde más se escuchan los podcasts, lo cual es una oportunidad para comunicar a nuestra audiencia, comunicar a las personas que queremos que nos sigan todo lo que queremos enseñarles. Cuando hablamos de podcast tenemos que tener en cuenta que tienen una temática concreta, una duración y un formato. De eso vamos a hablar ahora mismo. Vamos a pasar a hablar de la temática. La temática es el ítem. ¿De qué va a tratar el podcast? Los hay de muchos estilos y los hay muy variados. De hecho, podemos hablar incluso uno de feminismo, que es La Concha Podcast. También podemos hablar de fitness, de estilo de vida, de deporte, con fitness revolucionario, de la mano de Marcos Vázquez. También psicología, como Entiende tu mente, o algunos de marketing y emprendimiento digital, como son Quédate con el cambio, sabandija asquerosa, de mis amigos Álvaro Sánchez y David Moral. También otro que puede ser de marketing como Planeta M de la mano de Paul Rodríguez Riu y muchos diferentes. Y muchos diferentes. Y cada temática encaja en aquel público que está deseando de escuchar eso en concreto. Por esto están triunfando. Y si estás pensando tanto en escucharlos como en montarlos, busca la temática que más te cuadre, busca la temática que más te guste para aportar valor o incluso para recibirlo si lo quieres escuchar. Ahora vamos a hablar del formato del podcast. Existen diferentes formatos, cada uno acorde a lo que le guste al público. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de, vamos a poner como ejemplo Tertulia Jurídica. Si no lo conoces, entra en www.tertuliajurídica.com, es el podcast que yo dirijo, y en él, por ejemplo, los lunes hacemos una charla en dueto, lo hacemos Cristina y yo, todos los lunes y hablamos de deontología profesional. Los miércoles me tomo un café con alguien, hago un café jurídico. Esto también puede ser formato de entrevista. Los viernes hacemos un formato en grupo, una tertulia. Y los sábados se emite un episodio hablando de las novedades jurídicas de la semana, las novedades más importantes que no debes perderte. Y este en concreto lo hago solo. Aquí tenemos diferentes formatos de podcast dentro de un mismo interés. ¿El interés cuál es? Jurídico. Como veis hay diferentes formatos. Están las entrevistas por un lado, está el programa solo por otro lado. También tenemos las tertulias y las tertulias a dos, las charlas a dos. Bueno, ¿y dónde puedo escuchar podcast? Puedes escucharlo en muchísimos sitios, hay muchísimos reproductores. Estos son podcatchers y los más comunes, los de uso más común en España son, por un lado, Spotify, que se está comiendo muchísimo el mercado. Por otro lado tenemos iVoox, que es la plataforma de habla hispana donde más podcasts puedes encontrar. Y también tenemos a otras estilo iTunes, que son exclusivas para iOS, para los móviles de iPhone. También Google Podcast y otras más. No vamos a entrar en hablar de todas las que hay porque hay muchísimas. Podríamos llevarnos aquí 2 días tranquilamente hablando de plataformas de podcasting, pero nos vamos a centrar en que si te interesa montar un podcast o si te interesa escuchar un podcast, estas plataformas iVoox, Spotify y iTunes son las idóneas para poder escucharlo. Ahora vamos a hablar de los beneficios que tiene montar un podcast. Este vídeo está hecho para eso, para que sepas lo que son los podcasts y sobre todo para que te inicies, para que quieras montar el tuyo propio.
A diferencia del vídeo, como ocurre en YouTube, que tienes que estar pendiente con la vista y con el oído, los podcasts puedes quitar de la ecuación la vista, con lo cual te permite hacer diferentes tareas. Por ejemplo, en el caso mío, yo lo escucho haciendo tareas domésticas, lo escucho cuando voy a comprar, cuando estoy conduciendo. Si tienes un negocio, es una plataforma muy pero que muy interesante para enseñarle a tus posibles clientes, para enseñarle a tus clientes y para retener a los clientes que ya tienes. Los podcasts son una excelente manera de intimar con las personas que te están escuchando. El podcast va a humanizar muchísimo tu marca. Si tienes un negocio, montar un podcast te va a venir muy pero que muy bien. Es una manera muy buena y muy interesante de conectar con el cliente, de atraer nuevos clientes que antes no te conocían y de hacer más sencillo, de calentar el lead, o sea, de una persona que no te conoce a una persona que te contrata y que te vuelve a contratar. Esto es muy interesante porque te saltas el paso de quiénes somos, porque ya te conocen, ya conocen de ti, saben de tu existencia, saben cómo estás haciendo las cosas y ese salto es más sencillo, con lo cual la concurrencia, la compra va a ser más sencilla si te conocen previamente porque te están escuchando, porque te están viendo. Bueno, ¿y cómo vas a empezar con un podcast? Lo primero que tienes que tener en cuenta son los tres puntos que hemos hablado antes. Temática, formato y duración. La temática, ¿sobre qué va a tratar tu podcast? ¿Sobre qué quieres hablar? ¿Qué es lo que le quieres ofrecer al mundo? Después, piensa en el formato. ¿Qué formato quieres que tengas? ¿Quieres hablar tú solo? ¿Quieres hablar tú sola? ¿Quieres tener una tertulia con más personas? ¿Quieres hablar de entrevistas? ¿Quieres tomarte un café con alguien? ¿Quieres entrevistar a alguien? Y después la duración, 20 minutos, 10 minutos, los hay desde 10 minutos, 5 minutos hasta 4 horas. Hay podcasts de 4 horas y verdaderamente tienen engagement. La gente se engancha a estos programas. Desde mi punto de vista, creo que 4 horas es excesivo. Yo en mi caso suelo escucharlo de 1 hora a lo sumo. No suelo hacerlo más porque suelo perder el hilo, pero es verdad que hay podcasts que están triunfando, que están funcionando muy pero que muy bien y que duran 4 horas, señores, 4 horas, que es muchísimo. No le des muchas vueltas en cuanto al formato o la duración porque esto puede ir cambiando. Puedes ver según las métricas de descarga qué es lo que más gusta, qué es lo que menos gusta, qué es lo que más está triunfando y ya puedes ir cambiándolo. Puedes preguntarle incluso a la audiencia, oye, ¿queréis que hagamos entrevistas? ¿A quién queréis que entrevistemos? Yo, por ejemplo, en el podcast, en Tertulia Jurídica, lo he hecho. He preguntado ¿a quién queréis que traiga y con quién queréis que me tome un café? Y muchísima gente me ha contestado, me ha dicho, oye, quiero que sea esta persona o esta otra. Y los hemos traído al programa. Son programas que han funcionado muy, pero que muy bien. Y oye, siempre es verdad que te abre a que le hagas un programa específico para las personas que te están escuchando, para las personas que les interesa. Lo bueno que tiene es que tampoco se necesitan muchísimos conocimientos técnicos ni tampoco mucho dinero. De hecho, puedes montarlo hasta gratis, incluso con el teléfono, sin necesidad de hacer ningún tipo de inversión. Después vendrán otras preguntas de cómo lo preparamos, cómo lo grabamos, cómo lo editamos, cómo lo publicamos, cómo le damos publicidad. Si te interesa conocer estas preguntas que te estoy haciendo, contacta conmigo o bien ponme un comentario aquí abajo y nosotros otro fin de semana, otro domingo, te publico un vídeo nuevo explicándote cómo son, cómo lo hago yo y cómo puedes hacerlo tú. Familia, muchísimas gracias por vuestra atención. Recordaros que el domingo que viene tenemos un nuevo vídeo aquí. Y recuerda que si necesitas ayuda con el marketing de tu despacho, si necesitas ayuda con cualquier cosa, para lo que sea, incluso para charlar, vamos a tomarnos un café, ¿vale? Contacta conmigo en www.a6dedos.com y vamos charlando. Familia, pasad una fantástica semana. ¡Chao!